que quiera comentar o qué se imagina que significa profetizar, porque ellos han profetizado sobre nosotros. ¿Alguien se imagina? ¿O alguien sabe lo que significa profetizar? ¿Nadie? Bueno, pues para los que no saben, profetizar significa declarar, es una declaración. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando. Cuando tú vas con una persona y le hablas acerca, inclusive algunos han tomado la profecía como el futuro, y es verdad, es en parte también tiene que ver con el mirar hacia el futuro. Si yo voy con una persona y le digo que si no se arrepiente, pues no va a estar con Dios, sino que va a estar en un lugar de oscuridad, pues le estoy profetizando porque es la realidad. O sea, si no se arrepiente, ese va a ser su destino. Y profetizar está hablándonos acerca de nuestro futuro. Y Dios ha mandado esta palabra, ¿verdad?, de la gran cosecha, porque es parte de nuestro destino, es parte de nuestro futuro. Nos están profetizando algo que Dios ha declarado que va a suceder, pero tiene que estar alineado con lo que tú creas. Yo te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Ezequiel 34, el versículo del 25 al 31, por favor, lo van a proyectar de todas maneras en pantalla. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Bueno, Dios ha profetizado una lluvia abundante y vamos a leer estos versículos. A ver, dice: y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, este es el versículo que el pastor me compartió, a partir del cual mandó este mensaje, y es por eso que era importante compartirlo con todos ustedes, porque este es el mensaje que Dios le dio al pastor acerca de la bendición que Dios tiene preparada para su pueblo, para sus ovejas, dice ahí. No sé si vieron la imagen que se compartió, pero hay una ovejita, no sé si la vieron, está gordita, blanquita, ¿verdad? Y al fondo se ve un prado, ¿verdad? Se ve, aparte, ¿alguien notó algo más que había en la foto, en la imagen? Ya había lluvia, ¿verdad? Badu, por ahí ya respondió. ¿Qué más había? ¿El campo cómo estaba? Verde, ¿verdad? ¿Y qué más había en el campo verde? ¿Qué más? A las mujeres les deben de encantar. Flores, muy bien. Bueno, esta es la imagen que nos representa muy bien todo esto que estamos platicando, y Ezequiel utiliza, o en esta porción, una imagen de pastores, de ovejas, ¿verdad? Y que era algo muy sencillo para ese pueblo que es agrícola de entender. O sea, imagínense que están todo el tiempo en el campo, arando la tierra, trabajando con animales, y pues les hablan de ovejas y les hablan de lluvia, y pues esto es natural y es normal para ellos, ¿verdad? Es algo que les suena muy común, muy sencillo de entender. Y la lluvia la habla figurativamente, o de una forma como una imagen, tratando de representar la bendición. La bendición es lluvia, porque recordemos qué pasa con la lluvia ¿qué produce? Que la hierba crezca, ¿verdad? Y la hierba crece, ¿y qué produce? Frutos y alimento para ¿quiénes? Y las ovejas, si están bien nutridas, ¿qué produce? Las ovejas lana. ¿Y las vacas? Leche. Y entonces, y las florecitas, ¿qué atraen? Abejas. ¿Y las abejas qué producen? Ok, y entonces se vuelve la tierra de leche y miel, ¿verdad? Una tierra donde hay fruto abundante, y todo es a partir de esa lluvia.
La lluvia trae vida, la lluvia produce, la lluvia no es el fruto, tú no te puedes comer la lluvia, ¿verdad? Tú no te puedes comer la provisión que Dios está dando, pero tú te comes el resultado de lo que trae esa provisión. Y bueno, esto era muy fácil de entender, ¿verdad? Era así como bolitas y palitos para ellos en cuestión agrícola. Entonces vemos una ruta de abundancia, pero antes de platicar más a profundidad, porque Dios quiere que todos entendamos esa ruta de abundancia que Dios ha preparado, que Él ha preparado, pero antes de revisar a detalle esta ruta que Dios ha trazado, y a través de estos versículos lo vamos a ver, Él quiere que nosotros entendamos también que esta palabra fue hablada en medio había dos situaciones interesantes. Número uno, estaban cautivos. ¿Estaban cautivos en dónde? ¿Alguien se imagina en dónde estaban cautivos? ¿No? Estaban en Babilonia. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Es decir, imagínense que todos los que estamos acá de repente un día nos digan, pues ya no van a estar en Mérida, los voy a llevar, no sé, a dónde no les gusta estar. ¿Ah? A Cuba, ándale. Nos voy a llevar deportados 70 años a Cuba. Y estando cautivos en Cuba un día, digo, perdón por los cubanos, pero 70 años, imagínense que están bajo el régimen. Y de repente, en medio de esa cautividad, un día reciben esta palabra. Pero no tenemos que irnos tan lejos, porque esta misma palabra está hablando a los malos pastores, a los malos líderes, a los malos representantes que habían sido de alguna manera abusadores del pueblo. Y hoy podemos vivirlo, ni siquiera sin irnos tan lejos. Hoy mismo podemos vivir aquí que el gobierno de repente pone impuestos a cosas que tú dices, ¿es en serio? ¿Le van a poner un impuesto adicional? ¿Cuántos saben cuánto pagamos de impuesto por la gasolina? Yo creo que hay muchos que lo saben, pero a lo mejor a veces no todos lo tienen tan en cuenta. A veces pensamos que el IVA nada más es el único impuesto, pero hay IVA, ISR, y hay otro impuesto sobre la gasolina que se llama IEPS. Y bueno, así por el estilo. Entonces, ¿cuánto del total de lo que vale la gasolina, cuánto realmente pagas del valor de la gasolina? Una pequeña parte, todo lo demás son impuestos. Ahorita me están diciendo o hace poco escuché que van a poner impuestos a todo lo que compras en Amazon y Mercado Libre, así que pues lamento decirles que ahora van a tener que pagar un montón de dinero más por comprar en internet. Y así por el estilo. Entonces, estamos viviendo que el gobierno pone impuestos y pone impuestos a cosas que nada más se le ocurren. ¿Por qué? Pues porque quieren un beneficio, beneficiar a algunos cuantos, ¿verdad? Yo no creo que todos nos beneficiemos de todo eso que están cobrando, pero muchos se benefician. Y bueno, no estoy atacando al gobierno precisamente, también hay malos empresarios, hay empresarios que son abusadores de sus empleados, ¿verdad? Empleadores o jefes ¿cómo se dice? Gente que proyecta, pero sobre el abuso de otras personas, gente que no les paga lo correcto, gente que les roba a sus propios empleados. Y esto es muy común. Y también están los policías corruptos, ¿verdad? ¿Cuántos no han sido a lo mejor objeto de algún abuso de un policía que te pide que le des y se venden al mejor postor, al que mejor les pague? Si por ahí llega un empresario corrupto y le dice, oye, te voy a pagar una lana porque me protejas, pues se van con el mejor postor. No todos, obviamente, yo creo que hay policías buenos, como también hay buenos empresarios, como también hay buenos líderes. Yo no estoy generalizando. Lo que estoy diciendo es que todo esto se está desenvolviendo hoy mismo, aquí a nuestro alrededor, sin tenernos que ir tan lejos. Y todo esto lo pongo como una imagen para que entendamos en qué punto estaba el pueblo de Israel cuando le fue profetizada esta palabra. ¿A poco no parece locura? Así como yo te estoy diciendo que te va a ir bien, pero estás cautivo. Y esto tiene que ver con fe. Y en el versículo 23, Dios presenta el camino en medio de la escena de todo esto que estamos viviendo. Él traza la salida y Él dice que Él va a proveer un pastor conforme a su propio corazón, un hijo de David. ¿Cómo dice el versículo 23? Dice, y levantaré sobre ellas, ¿sobre quiénes ellas? Sobre las ovejas, ¿verdad? A un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Y ahí está haciendo referencia de un hijo de David. David ya no vivía para la época de la cautividad, ¿verdad? Él las apacentará y él les será por pastor. Entonces está profetizando, ¿verdad? Dios está diciendo, les voy a mandar al pastor de ustedes como ovejas. Y entonces vemos que él traza este camino y el versículo 24 dice, yo Jehová les seré por Dios
y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Es decir, aquí nos está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el buen pastor creo que todos sabemos quién es el buen pastor. Hemos escuchado mucho esta figura, es tan sencillo de entender, ¿verdad? Y en Juan 10, versículo 11 nos dice, ¿quién es ese buen pastor? Todo el capítulo 10 habla de este buen pastor, pero específicamente este versículo nos dice, yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? O sea, no se aprovecha de las ovejas, al contrario, les da, les sirve. Esa es la gran diferencia entre esos líderes abusivos que quieren sacar provecho para sí mismos y Jesús, nuestro buen pastor, que Él da su vida, Él se da a sí mismo en amor hacia nosotros. Él algo maravilloso, y lo pueden leer después con calma en casa, todo este capítulo 10, habla acerca de las características de este buen pastor. Y dice algo interesante, es que las ovejas saben escuchar su voz. Porque él habla acerca de la puerta, ¿verdad? Que Él es la puerta, que los anteriores o que los otros líderes eran salteadores y abusadores y nada más venían a aprovecharse de las ovejas. Está conectando estos dos capítulos, el de Ezequiel y este de Juan. Pero aquí mismo habla acerca de que sus ovejas saben escuchar su voz. Todos queremos la bendición de Dios. Yo no creo que haya alguien que diga, no, yo no quiero que me vaya bien este año. No, yo creo que todos quieren la bendición. Y Él es claro, Él quiere bendecir a su pueblo. Él es generoso y quiere bendecirte a ti. A cada uno de los que estamos aquí te quiere bendecir. Él no se queda con nada, Él quiere darlo todo. Sin embargo, hay dos actores en esta escena, en esta imagen, que no corresponden, que no entran en este cuadro. Y tanto en Ezequiel como en Juan claramente excluyen de la bendición estos dos actores. ¿Quiénes son los dos actores que no corresponden a este cuadro? Número uno, los malos líderes, los malos obreros, los que se aprovechan de las ovejas, los que solamente quieren sacar beneficio para sí mismos. Y número dos, las ovejas que no son de su redil o las que no son sus ovejas. Estas dos no corresponden. Por una razón muy sencilla. Bueno, a lo mejor al inicio parece que son muy similares. Pues uno dijera, una persona mala pues no es la oveja de Dios, por lo tanto definitivamente no corresponde. Pero hay una diferencia significativa. Los malos obreros son líderes. Los malos obreros abusan y lastiman de las ovejas. Son personas con autoridad y llevan a las ovejas a fallar. ¿Saben que una definición de pecado es fallar en el blanco? Es no atinarle, como si fuera una diana de tiro al blanco. Y cuando uno peca, haz de cuenta que le disparas para otro lado. Eso es pecado. Es una referencia de pecado, sobre todo los estudiantes de rudimentos, creo que ya se saben esta. Pero bueno, entonces esos son los malos obreros. Y del otro lado están las ovejas que no son de su redil. ¿Y cómo podemos identificarlas? ¿Cómo sabemos quiénes son ovejas que no son de su redil? Es muy sencillo. Realmente a veces parece tan sencillo que hasta no nos lo creemos. No escuchan su voz. Así de sencillo. Las que no son sus ovejas no escuchan su voz. Puede estar aquí el pastor, Jesucristo mismo, y no van a escucharlo. Jesús mismo se presentó, a lo mejor nosotros diríamos, no, si Jesús estuviera aquí, yo sí lo escucharía. Jesús estuvo parado frente a su pueblo hace 2000 años y no lo escuchaban, así, de frente, y no creían que Él era. Ahora, ¿cómo escuchamos la voz del pastor, de ese pastor, el gran pastor? ¿Cómo escuchamos su voz hoy en día? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina cómo podemos escuchar la voz del pastor a través el día de hoy? A través de su palabra, ok, sí, es importante la palabra, pero saben que la palabra puede confundir a muchas personas. Muchas personas han sido confundidas porque escuchan lo que creen o lo que se imaginan. ¿Cómo escuchamos hoy la voz de ese pastor? A través del Espíritu. Es correcto, es a través de su Espíritu, pero a través de la obra de su Espíritu. A través de la manifestación de la obra del Espíritu es como escuchamos la voz de ese pastor. Tú puedes juzgar todo lo que quieras al hombre, ¿verdad?
puedes juzgar por sus errores, por sus debilidades, pero finalmente los que son sus ovejas pueden ver, a pesar del hombre, la obra del Espíritu. No sé si está siendo suficientemente claro, pero lo voy a tratar de dejar todavía más claro. Está aquí parado a lo mejor el pastor, un predicador, cualquier hombre que esté o mujer a cargo de un grupo. Imagínatelo en tu grupo familiar, imagínatelo en algún grupo en el que tú pertenezcas, varones, damas, matrimonios, cualquier grupo, aquí mismo. Y te puede estar hablando y puedes ver todos sus errores. ¿Cuántos no han visto los errores de nuestro pastor? Muchos. ¿Cuántos no han visto errores en mí, en Gabriel, en Maru, en Maruchita, en cada uno, en Pepe, en Silvia, César, Jesse? Somos personas así, con muchos errores. Pero ¿sabes qué? Los que son sus ovejas pueden escuchar la voz del pastor a través del hombre. Porque no somos nosotros, es la obra del Espíritu a través de nosotros. Y podemos fallar 100 veces, pero la obra del Espíritu es la que manifiesta a través de nosotros Dios. No sé si me estoy explicando, pero las ovejas pueden alcanzar a escuchar la voz de su pastor. Hace poco, bueno, no poco, relativamente, hace como un año yo creo, escuché una predicación que me pareció muy interesante acerca de que estaba una persona que fue a Jerusalén y que dice que estaba llegó a un árbol de olivos y estaba ahí sentado bajo la sombra y simplemente viendo las ovejitas que estaban ahí, y de repente dice que vio un pastor que les chifló y les habló, en su idioma, en hebreo, les habló a las ovejas, y de repente dice que se empezaron a ir las ovejas, pero se quedaron un montón de ovejas. Y él dijo, ay, esta es una muy buena predicación para el próximo domingo. Dice, voy a hablar de las ovejas rebeldes, que las que no escuchan la voz. Y de repente se dio cuenta de que vino otro pastor y les habló a las otras ovejas. Y las otras ovejas se fueron por el otro lado. ¿Qué sensibilidad tienen las ovejas, animales? Pues cuánta inteligencia podría tener una oveja. Yo creo que son inteligentes los animales, pero identifican la voz de su pastor. Con un chiflido, con un silbido, con una voz, con un ya vámonos, saben escuchar la voz de su pastor que los llama a moverse. Las que no son sus ovejas tendrán la palabra viva frente a ellos y la van a crucificar todas las veces, cada vez, porque no se parece, porque no es tan alto, porque es muy chaparro, porque está muy gordito, porque está muy flaquito. Y eso es en lo estético, ¿verdad? Tú vas a decir, es que no me parece, la forma en cómo habla, es que su timbre de voz no me parece tanto. Si fuera tan solo un poquito más extrovertido, no, es que es demasiado extrovertido, hace bromas hasta de su familia. Tú vas a criticar lo que tú quieras, porque las ovejas son las que escuchan la voz del pastor a través de los hombres imperfectos. Y eso solamente es en lo externo. Pero ¿qué pasa en lo interno? ¿Qué sucede con lo que debería decir? No, yo creo que debería de decirlo de esta manera. Es que no me gustó cómo me lo dijo. No, yo creo que no. Los pastores no deberían de hablar de esa manera. O sea, si son hombres de Dios, deberían de hablar de una manera más amigable. O sea, debería de decir las cosas bonitas para que yo lo sienta aquí en mi corazón. Bonito. Y esto mismo sucede aquí mismo en este momento, en esta iglesia. Puede estar sucediendo en este momento, puede ser que yo no sea la persona que más te encante para predicar, pero ¿sabes qué? Yo espero que tú no me escuches a mí. Yo espero que tú escuches la voz del pastor. Y no me refiero al pastor Octavio. A veces idealizamos cómo debería de ser Dios. Lo idealizamos de una forma que ni siquiera nos damos cuenta. Y saben, idealizar a Dios de una forma es un gran pecado. Lo dice en Éxodo 20. Los 10 mandamientos. No te harás imagen de Dios ni ninguna semejanza. Pero a veces idealizamos a Dios. Es que Dios debería de ser de esta manera. Es que Dios es puro amor. Bueno, yo les voy a decir unas cosas,
cosas que a lo mejor no les gustaría escuchar, pero Jesús mismo las dijo. Hipócritas, generación de víboras, solo me buscan por los beneficios. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene lugar conmigo. ¿También quieren irse ustedes? Él sacó a los cambistas del templo. Es el mismo Jesús que habla. Pero las que son sus ovejas pueden escuchar su voz, a pesar de el mensaje que esté diciendo. Tanto Ezequiel como Juan hablan de ovejas esparcidas. Me voy a meter ya en otro tema porque ya entendimos quiénes no entran en la escena, ¿verdad? Ni los malos obreros, ni las malas ovejas, o las que no son ovejas de su redil. Porque esas ovejas escuchan a otros pastores, porque escuchan lo que quieren escuchar, porque van a buscar siempre 3 referencias, o sea, van a venir con Maruchita, Maruchita les va a decir una palabra, no les gustó, va a venir con Maru, no les gustó, va a venir con el pastor, y el pastor a lo mejor estaba pintando y nada más le dijeron la mitad de información y el pastor le va a decir, sí, hijo, hazlo. Y tú, el pastor me dijo que yo lo haga, porque no te gustó la otra información y te fuiste con la que sí te gustó. Y eso es pecado. Pero bueno, ya entendimos que las ovejas que no son de su redil, pues no van a escuchar la voz de Dios. Pero vamos a enfocarnos en otro punto. Ezequiel y Juan hablan de 2 tipos de ovejas, las que están cerca y las que están lejos, las que están en el redil y las que están esparcidas. Y este es un tema muy extenso, no voy a llevarme toda la predicación para hablar sobre eso, solo quiero que quede muy claro que hay un momento histórico, y bueno, perdón por llevarles a este punto, pero es importante que como iglesia entendamos que es profético todo esto que le estoy diciendo. El pueblo de Israel eran ¿cuántas tribus? 12 tribus. ¿Cuántas fueron llevadas dispersas? 10 tribus fueron llevadas dispersas a Siria. Dice que se asimilaron entre las naciones en todo el mundo conocido y de ese mundo conocido hasta todas las regiones. Es decir, que nosotros en este continente somos parte de esa dispersión, ¿ok? Esas ovejas fueron dispersas por todas las naciones, ¿de acuerdo? Y el otro grupo, que quedaban dos tribus, se quedaron en Jerusalén y es lo que nosotros hoy conocemos como ¿qué? ¿Cómo qué? Como judíos. Esas 2 tribus las agrupamos en uno solo y les llamamos judíos. Y esos judíos fueron llevados cautivos 70 años. Después Dios les habla esto y después regresan después de esos 70 años a volver a poblar Jerusalén y hoy tenemos la palabra de Dios gracias a que ellos se mantuvieron firmes. Pero ¿qué pasó con los otros 10 tribus? ¿En dónde están? Dispersas. Y esas ovejas dispersas, Jesús mismo, y ustedes les invito a que lean en el versículo, en el capítulo de Juan que ya les mencioné, que Jesús mismo dijo, yo vengo también por otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Nosotros, tú y yo, somos esas otras ovejas que no están en su redil, que no son judíos, que están dispersas entre las naciones. Ese fue el momento de historia. Terminé con el momento de historia. Pero es importante que lo entendamos para poder entender el momento que se está hablando. Proféticamente hay ovejas que no están en el redil y que Jesús mismo vino a recuperar, gracias. Vino a recuperar esas ovejas. Y esas ovejas también deben de aprender a escuchar la voz de su pastor. Y pueden estar nuevamente en este rebaño muchas ovejas y tal vez, yo quisiera que todos, ¿verdad? Pero tal vez algunos van a escuchar más la voz del pastor que otros. Y estas 2 tribus, vamos a leer en Ezequiel 34:6, ahí lo pueden ver. Ezequiel 34:6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. ¿En toda la faz de dónde? De la tierra, ¿verdad? O sea, estamos nosotros. Y fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hasta el día de hoy esas 10 tribus no han regresado, porque somos tú y soy yo. Somos todos nosotros. No hemos regresado a Jerusalén, pero hemos regresado al camino que Dios nos ha llamado. Vamos a leer Juan 10:16, por favor. Es algo muy similar. Dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán
mi voz y habrá ¿cuántos rebaños? Un solo rebaño y un solo pastor. ¿A poco no les gusta este mensaje profético? Jesús está diciendo, yo vine para recuperar a mis ovejas y mis ovejas saben escuchar mi voz. Y este mensaje lo estoy poniendo de esta manera porque Él nos enseñó que juntamente con Él deberíamos de ser uno. Todo el tiempo decía, yo soy uno con el Padre y ustedes van a ser uno en mí. Él quiere que haya unidad. No podemos pelearnos con nuestros propios hermanos. ¿Quién se va a pelear con las otras ovejas? No deberíamos, ¿verdad? Somos parte de lo mismo. Tal vez estén confundidos, tal vez no hayan tenido la revelación, pero son sus ovejas. El tiempo cada vez está más cerca. Esta palabra se está cumpliendo cada vez más esos límites y esas divisiones se van cerrando. De alguna u otra forma, la comunicación que hoy vivimos en lo tecnológico, de alguna u otra manera, la globalización está vinculando más y más a las personas. Y esta palabra cada vez se cumple más. Y es necesario que el Evangelio, las buenas noticias de este pastor reuniendo a sus ovejas, se comparta. Tú y yo somos testigos. Tú y yo debemos de compartir de ese amor, de esa salvación, porque Él va a traer a más ovejas a través de ti. Tú puedes ser un mensajero, un portavoz de atraer esas ovejas, porque Dios quiere derramar su bendición. Dios quiere que todos escuchen que hay una provisión, que hay lluvia, que hay abundancia, que hay plenitud para todos sus hijos, todos los que se acercan a Él. Aquí viene una pregunta importante a este momento. ¿Eres oveja de su redil? Cierra tus ojos y pregúntate, ¿no? Realmente, ¿eres oveja de su redil? ¿Soy oveja? Puedes preguntar, ¿realmente soy oveja? ¿Y soy de su redil? Puedes abrir tus ojos. Les voy a decir de una persona que a lo mejor pues todos tenemos un concepto de él un poquito, voy a decir totalista, porque si yo menciono la palabra Judas, en tu mente ya hay una connotación absolutamente negativa. Pero Judas caminó con Jesús por 3 años y él nunca lo excluyó. Nunca excluyó a Judas, por si acaso pudiera ser transformado. Así como ninguna persona en el liderazgo de esta iglesia va a excluir a nadie, a pesar de que podamos ver malas actitudes, podamos ver tendencias que a lo mejor no son positivas, o ustedes puedan ver en nosotros algo que no está bien. No vamos a excluir a nadie, por si acaso hay oportunidad para que seas transformado. Los discípulos de Jesús convivieron con Judas y lo consideraban como parte del grupo, parte del rebaño. Es decir, que aquí en medio puede haber Judas. Voltéate un momentito y pregúntale, ¿soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Es adivina quién, ¿verdad? A Pedro le costó trabajo, pero este es un muy buen ejemplo. Pedro también cometió un error. Pedro también negó a Jesús. Le costó mucho trabajo por su temperamento, por su carácter, pero Jesús siempre tuvo la misma esperanza que tenía con Judas y hasta lo último de que él fuera transformado. Y al final, ¿qué sucedió con Pedro? Se arrepintió, lo consiguió, ¿verdad? Pedro lo consiguió. Y hoy podemos contar un montón de cosas de Pedro, muchísimas historias, y si yo te digo Pedro, tú puedes decir, sí, falló, no sé qué, pero es un líder de la iglesia, es un apóstol reconocido. Hay una cantidad de escritos de Pedro por una simple razón. ¿Cuál sería esa razón? Porque se arrepintió, ¿verdad? Porque él decidió regresar al camino, porque él decidió volver a enlazarse con Jesús. Pero ¿y qué hubiera pasado si él simplemente se alejaba? Regresaba a pescar, simplemente se quedaba ahí. ¿Hubiera habido un Pedro en las Escrituras? A lo mejor hubiera terminado
Judas lo entregó por 30 monedas y Pedro le negó, después le dijo que después de 3 veces lo iba a negar, lo negó, le empezó a decir cosas, se fue a pescar y ya no supimos más de Pedro. Ahí hubiera terminado la historia de Pedro. Pero hoy podemos contar, no, sí, Pedro, no, Pedro. O sea, fíjate que de repente le decía, ¿a quién más iremos si tú tienes palabras de vida? Pero no cuentas ninguna de las de Judas. Nadie le pone a su hijo Judas, ¿verdad? Pero si Pedro no se hubiera arrepentido, tampoco le pondrían Pedro a ninguno de sus hijos, porque no, este es el traicionero. No era el inestable, es el traicionero también. ¿Quién le pondría Pedro a su hijo si solamente lo hubiera traicionado, si no hubiera habido la restauración? ¿Quién le pondría Pedro a su hijo? Nadie. Y tanto Pedro como Judas solo son nombres. No hay una potestad sobre los nombres, pero nosotros los posicionamos en nuestra mente. Y nuevamente te pregunto, cierra tus ojos. ¿Eres oveja de su redil? Porque las ovejas de su redil tienen una característica. ¿Eres dócil? ¿Eres enseñable? ¿Eres manso? Porque todo lo que voy a decir a partir de este momento y el entrar en la profundidad de los versículos que leímos de Ezequiel requiere que seas oveja. Porque esta palabra solo es para ovejas del redil. No es para malos obreros y no es para ovejas que no son de su redil. Puedes abrir tus ojos. Dile así, Roy ya se puso bravo. No soy yo, hermanos. Dios quiere que tú seas restaurado como Pedro. Si en algún punto te has alejado, hoy Dios te quiere cerca. Vamos a leer el mismo capítulo, la misma porción de Ezequiel, pero yo me puse a hacer una tarea y algún día cuando el que guste se puede acercar y con mucho gusto lo podemos hacer en conjunto. Esta tarea lo hice a través de utilizar la Biblia interlineal y en el interlineal está en el hebreo, pero tiene las diferentes palabras que se utilizaron del hebreo para poder hacer, ¿cómo se dice? La traducción. Entonces, es interesante el ejercicio. Le voy a pedir que me pongas, por favor, ahí René, los versículos que te pedí. Entonces, el versículo 25 dice, y no se va a parecer mucho a la versión que leímos, de hecho no se parece mucho a la Biblia, y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, y cortaré con ellos pacto de paz. Y paz, ahí la palabra que utiliza es shalom, y descanso, Shabbat. Entonces está diciendo, cortaré con ellos un pacto de shalom, Shabbat, de toda mala bestia de la tierra y habitarán, es decir, acamparán, acampar, figúrense, al aire libre, en campo abierto, de hecho ahí lo dice, confiadamente y dormirán en bosques. Versículo 26, y daré a ellos y sus alrededores montón de bendición, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvia de bendición habrá. Y dará el árbol su fruto, y la tierra dará cosecha, y vivirán en su tierra confiadamente, y sabrán que yo soy Dios. Y la palabra que utiliza para Dios es Yahweh. Cuando rompa el poder del yugo sobre ellos, y los rescate de la mano de los que los esclavizan. Siguiente. Y no serán más despojo para las naciones. Y cuando habla de naciones, habla de gentiles. El término que utiliza es goim. Los goim. Entonces, y las bestias de la tierra no los devorarán más y habitarán, o nuevamente acamparán confiadamente y no habrá temor. Y proveeré para ellos huerto de renombre y no serán más congregación hambrienta en la tierra y no cargarán o no serán más vergüenza de las naciones, de los gentiles, de la gente que no es del pacto, de la gente que no son ovejas. Y sabrán que yo soy Yahweh, el juez supremo, y el juez supremo, nosotros lo hemos leído, es Elohim. Y seré el Dios, el juez supremo de ellos, y ellos serán mi pueblo, la casa de Israel declarará, Señor
ahí donde dice Señor es Adonai Yahweh. Siguiente. Ustedes, mis ovejas, ovejas de mi prado, ustedes son hombres y yo, el juez supremo, declara el Señor Dios. Muy bien. Quiero entrar en esta ruta de abundancia que Dios prepara para sus ovejas. Primero, en el versículo 25, dice descanso. Si ustedes leen este versículo, habla de descanso. Este año 2025 Dios está trayendo abundancia a su pueblo, está trayendo abundancia para ti. Es un año de cosecha, como hemos hablado, ¿verdad? Como está profetizándose. Y habla acerca del cortar del pacto. Saben que hay dos tipos de pacto y por eso me gustó mucho la palabra en el hebreo. Dice que hay dos tipos de pactos. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe, ha estudiado acerca de los tipos de pacto que hay? Uno es unilateral y el otro es bilateral. El unilateral es conmigo mismo. Yo prometo conmigo mismo que voy a hacer esto. Y el bilateral pues es que los dos ponemos de acuerdo. Y el cortar, porque ahí habla de un pacto, ¿verdad? El pacto que se hacía era cortando un animal, es decir, ponían un animalito y lo dividían a la mitad y caminaban alrededor de las mitades de los animales y decían, el que no cumpla la parte que le corresponde del pacto le va a pasar como este animal. Si yo no cumplo mi parte, que me pase como este animal que está cortado a la mitad. Y si tú no cumples con tu parte, que te corten como este animal. Entonces, por eso es interesante que dice el cortar del pacto. Entonces, ¿el pacto que Dios está haciendo, lo está haciendo con alguien más? Dice, ustedes tienen que hacer su parte y yo haré la mía. No. Él está haciendo un pacto consigo mismo. Él dice que Él nos va a bendecir porque Él ya lo dijo. Este pacto lo hace consigo mismo y el cortar, como ya dije, implica que si Él no cumple, le va a pasar como ese animal. O sea, Él le está prometiendo por sí mismo que si Él no nos bendice, que si Él no te bendice como su oveja, le pase como ese animal. Es decir, que me corten una mano si no te bendigo, en pocas palabras, ¿no? O que me muera si no te bendigo. A lo mejor hoy lo decimos mucho más sencillo, ¿no? Podemos decir, de veritas que sí te voy a bendecir. Pero no está diciendo tan sencillo, Él lo está diciendo complicado. Él está diciendo, si no te bendigo, que yo me muera. Y el pacto que está haciendo es de beneficio para su pueblo. Dice que va a haber descanso y paz, o paz y descanso. Shalom, Shabbat. Y ese descanso es de todo mal enemigo, de toda bestia del campo, de todos los que se levantan en contra tuya. Y Él está diciendo que vas a poder vivir a campo abierto. Imagínense acampar con toda seguridad, que no haya mala bestia que te ataque, ni serpientes, ni lobos, ni tigres, ni leones, ni osos. Dormir a campo abierto confiadamente. Eso es lo que está diciendo, que Dios promete que de esa manera vas a poder descansar. Y la palabra descansar habla de ese estar quietos, de esa tranquilidad. Dios quiere que tú vivas en descanso a campo abierto. En el versículo 26, siguiente versículo, habla de la provisión. Estamos siguiendo una ruta, ¿verdad? Dios ya prometió descanso. Y en la segunda parte para su pueblo es una provisión. Versículo 26 podemos ver que Dios promete prosperidad y provisión con una lluvia a tiempo, no antes. No era para el año pasado y no es para el año siguiente, es para este tiempo. Llega a tiempo y no llega tarde. Y dice que Él promete un montón de bendición. Y ese montón, haz de cuenta que acumulas, montón de bendición. Un montón, o sea, abundante. En el versículo, como lo tradujeron en el original, dice alrededor de su monte. Pues la palabra como tal dice monte, pero no dice en su monte. Entonces, la palabra que yo veo, por lo que está conectado a partir de lluvia, de bendiciones, y habla dos veces de lluvia, de hecho dice el versículo, haré descender la lluvia a su tiempo, lluvia de bendición habrá. Y cuando habla de lluvia de bendición, yo no me la imagino gotitas así nada más, chorritos, ahí te salpico un poquito de bendición por acá, un poquito de bendición por allá, que te alcance para, pues de aquí a la quincena, ya te alcanzó. No, está hablando de un montón de bendición.
un monte de bendición, es decir, que hay abundancia, porque Él es un Dios espléndido que hace las cosas suficientes. Él no se queda con nada, Él no es escaso. Y no es para algunos cuantos, es para todos. A todos les va a alcanzar. Cuando Dios mandó el maná, Él mandó maná para todos. Y todos comieron y a nadie le faltó. Y dice que sobró. Y hubo gente que quiso acumular. Pero Dios no te dice que tú acumules. Dios dice que Él va a tener suficiente por si necesitas. No te dice ven y acumula para que por si te falta mañana. No, Él no está diciendo acumula. Él está diciendo habrá suficiente como para que coman todos y sobre. ¿Sí se entiende la diferencia? Desafortunadamente tenemos una mentalidad como cuando vas a los todo incluidos y vas y te sirves el platote del tamaño de la mesa de esta cosa, ¿eh? Y te sirves 3 veces como si nunca comieras. Como si mañana no fueras a comer al rato. Tristemente somos de esa mentalidad. Pero Dios no te está diciendo sírvete el platote, te está diciendo sírvete lo que quieras, que hay más. Porque sabes, cuando tienes una mentalidad escasa, te sirves de más. A mí me tocó ver algunos platos el fin de año y tiraron un montón de platos de comida llenos. Y dices, ¿cuál era la necesidad? Había mucha comida. Se podían servir 2 veces, 3 veces, 10 veces si querían. Pero a veces nos tenemos esa mentalidad de, no, es que van a ser 30, pero no, yo voy a ir por la parte mía, ¿verdad? Podemos ser más ordenados. Y Dios está diciendo, mira hijo, no te preocupes, hay abundancia de bendición para tu vida, no le tienes que arrebatar al de al lado. Aquí voy a tener un monte de bendiciones, porque si te hace falta puedas también tomar de allá. Y Dios quiere cambiar parte de nuestra mentalidad. Él no es escaso. Pero la lluvia no es la bendición solamente, la lluvia es el inicio de la bendición, es solamente la provisión, es como el enganche, pero todavía no está totalmente cumplido, ¿verdad? Hasta que no viene y se liquida. Y Dios dice en el versículo 27, y dará el árbol su fruto y la tierra dará cosecha y vivirán en su tierra confiadamente. El que haya árboles que den fruto y que haya cosecha es porque hay suficiente lluvia para que puedan crecer, para que puedan fructificar. La lluvia trae vida, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, la bendición se produce cuando nosotros recibimos la provisión de parte de Dios. Dios hace que crezca con la provisión que Él te da. Él ya te dio un trabajo, Él va a derramar bendición. Él ya te dio una visión, un proyecto. Él no solamente te va a dar la visión, el proyecto te va a dar lo que necesitas para que crezca. Él te da las herramientas, pero también te da la sabiduría para utilizar esas herramientas. La lluvia hace que crezca todo, refresca, ¿verdad? En medio del desierto. La lluvia da de beber al sediento y que todo su ganado tenga para comer. Y como ya dije hace rato, ¿verdad? Las ovejitas cuando el pasto creció, tuvo suficiente alimento, las ovejitas y las vacas van a comer y van a tener abundancia de leche. Las vacas no van a tomar agua, ¿verdad? Nada más, no van a tomar la lluvia, necesitan el pasto para poder crecer fuertes, necesitan, y bueno, no sé cuántos leyeron, ¿verdad? La historia en Éxodo, cuando le da la visión de las 7 años de escasez y 7 años de abundancia, dice que había vacas flacas y había vacas gordas. Y las vacas flacas vinieron y se comieron a las vacas gordas, porque a veces pasa, cuando tenemos escasez, esa escasez se devora aún la gran abundancia porque no entendemos a disfrutar de las bendiciones. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones y que haya abejas que produzcan la miel a su tiempo para que tú puedas disfrutar de la dulzura, de lo rico, de lo que Dios produce. ¿Y quién se preocupa por bueno, yo sé que hay apicultores, ¿verdad? Pero en la realidad, si no fuéramos apicultores o no hubiera apicultores, las abejas ponen la miel en los panales y alguien solamente las ahuyenta y cortas del panal la miel y te la llevas a tu casa. ¿Quién se preocupó y les dijo, trabajen esclavas? Nadie, ¿verdad? Solo lo produjeron y nada más lo disfrutas. Tú no le dices, engorda vaca. No, ¿verdad? Tú solamente la pones a comer y la vaca solita va a comer y después disfrutas de la leche. No le tienes que exigir a las cosas. Dios va a dar
que las cosas produzcan. ¿Cuántos creen que es un año de bendición y de cosecha? Amén. El versículo 27 y 28, al final del 27 nos habla de, bueno, ahí están los versículos por si alguien la ruta que estamos viendo de la abundancia, pero en el versículo 27 y 28, al final del 27 dice, cuando rompa el poder del yugo sobre ellos y los rescate de la mano de los que los esclavizan. Y el 28 dice, y no serán más despojo para las naciones, y las bestias de la tierra ya no los devorarán más, y habitarán o acamparán confiadamente y no habrá temor. Entonces, ¿esto de qué me habla? Me habla de libertad. Todos queremos vivir libertad, todos queremos vivir en esa holgura, ¿verdad? Eso te permite vivir confiadamente. Cuando eres libre puedes vivir confiadamente sin temor de que alguien venga y te quiera quitar lo que está a tu alrededor, ni que te lo robe, ¿verdad? Al contrario, Dios dice que te va a dar libertad de todo lo que te esclaviza. ¿Me puede? Gracias. De todo lo que te esclaviza, perdón. Y la libertad podemos traducirla como salvación. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús, ¿verdad? La palabra Jesús en realidad yo creo que Dios es muy gracioso y Dios es muy ocurrente y utiliza cosas que son muy sencillas a veces, así como de repente le dijo, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Así como de repente le dice a los hijos de Juan, o sea, Juan y a Andrés le dice, ustedes son los hijos del trueno, ¿verdad? Así es Jesús. Y Jesús mismo, la palabra significa salvación. Hay muchos nombres, hay muchas personas que le ponen a personas el nombre de Salvador y a otros le ponen el nombre de Jesús, y las dos significan lo mismo. Y Dios, de hecho, había profetizado que Él se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué le puso Jesús? Se confundió. Hubo un error de traducción. No, Dios en realidad lo que nos está diciendo es, yo soy tu provisión, yo soy tu salvación, yo soy tu libertad, yo estoy contigo. Él ya ha venido. Él ya pagó por tus pecados, Él ya pagó por tu libertad. ¿Para qué lo pagó? Para que podamos disfrutar. Él ha roto los yugos que estaban sobre tu vida. ¿Alguien aquí? Quiero hacer una pausa. ¿Hay alguien en este momento? Me gustaría que seas completamente honesto, que te sientas que estás atado, que sientas que estás con un yugo sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí que se sienta de esa manera? Cierren sus ojos para que nadie se sienta afrentado. Yo te invito a que si te sientes de esta manera, levantes tu mano. Quiero hacer una oración por ti. Si te sientes, ok, si veo manos levantadas, muy bien. Puedes bajar tu mano. Yo les invito a que todos oremos para que la salvación que ha sido derramada en la cruz, la sangre poderosa de Jesús, venga sobre la vida de estas personas. Padre amado, tú has mandado a tu Hijo y su sangre fue derramada en esa cruz para no solamente el perdón de nuestros pecados, sino para traer libertad verdadera a nuestras vidas. Y yo declaro, Señor, que con esa autoridad que tú nos has delegado, y no hablo yo, sino que sea tu Espíritu hablando a la vida de estos hombres y mujeres, que venga esa revelación de la libertad que tú les has concedido a través de la sangre que ha sido derramada en la cruz. Y yo declaro que todo enemigo que los esclavizaba, todo aquello que los atormentaba, todo aquello que estaba en su contra, todo aquello que hacía parecer que no había una salvación ni una salida, todas esas mentiras caen, porque Jesús es la salvación de tu vida y tú eres libre en este momento, tú eres libre en este momento. Ha sido pagado esa salvación por la sangre del Cordero y tú eres libre en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Es importante que vivamos en la libertad, porque no puedes disfrutar de esta plenitud si no eres libre. ¿Cómo puede? Imagínense a alguien en medio de una prisión diciendo, yo soy libre, yo vivo plenitud y la lluvia y la abundancia viene. No se puede. Necesita ser libre para poder vivir en esa plenitud y en esa abundancia. Pero a veces nos dejamos aprisionar por todos los temores y los enemigos que se levantan en nuestra contra. Créele a Dios, porque Él es tu Salvador. Él ya pagó por ti.
Y él aquí lo está diciendo, y no serás más despojo. Ya no serás despojo de las naciones, de los que te dicen cosas, de los que abusan de ti, de los que solamente te ven por debajo del hombro. Ya no serás despojo de nadie. Tú eres un amado de Dios. Y dice que tampoco las bestias de la tierra, todos esos que están ahí como en medio de la maleza, tratando de esperar a en qué momento te descuidas para lanzarte sobre ti, no vas a tener temor de ellos, sino que vas a poder estirarte confiadamente, tender tu hamaca y descansar en campo abierto. Eso dice aquí. ¿Puedes creerlo? Eso dice aquí. Yo le creo. Nada más, por favor, mañana no amanezcas en la calle, pero Dios dice que puedes dormir confiadamente, que no le tienes que poner 100 candados a tu reja para que no entre el ladrón. No, tampoco te estoy diciendo que dejes la puerta abierta, pero no estés durmiendo con la intranquilidad de, ¿y si le puse 10 veces, si cerré 100 candados? No me acuerdo, voy a regresar y voy a checar, me faltó uno. No duermas en intranquilidad. Él es tu salvación. Han sido pagadas todas tus deudas, escúchalo bien, han sido pagadas todas tus deudas. Pon tu mano en tu corazón. Han sido pagadas todas mis deudas. Porque Él es mi proveedor. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya lo pagó. Versículo 28. Está interesante. Dice que esto es vivir en seguridad, porque ya vimos que es vivir en la libertad, pero Dios quiere complementar y dice, quiero que vivas seguro. Ya vimos en parte, ¿verdad?, que quiere que duermas a campo abierto. Dice, sí, ahí está. Dice, y no serán más despojo para, no, ya lo leímos, ¿verdad? No, pero ¿me faltó? Perdón, entonces yo me estaba adelantando. La seguridad es precisamente eso, que Dios quiere que vivamos confiadamente, sin temor. Hay una canción en los Salmos que ha sido traducida como el Dios que no duerme. ¿Alguien la ha escuchado? De hecho la canta, luego les comparto la canción, la voy a poner creo que en el grupo, en el canal. Hay una canción en el hebreo que dice, mira, ¿qué es? ¿Cómo dice? Inelo Yanum. Habla acerca del Dios que no duerme, Él no se adormece ni pestañea siquiera. Él está vigilante todo el tiempo. Él está atento a lo que tú necesitas. Él no necesita descanso. No es como nosotros. Él no se adormece, dice, ni se duerme. El que guarda a Israel. Él está atento a lo que tú necesitas. Hay una película recientemente, hace creo que un año, que habla precisamente, de hecho así se llama, como que Dios pestañeó un momento. Que se le cayó un lápiz, en lo que bajó a recoger el lápiz, ¡ay, chis! Ya se destruyó el mundo. Dios no hace eso, Dios no pasan este tipo de cosas porque Dios pestañea. Pasan las cosas porque el hombre tiene egoísmo, tiene un deseo desmedido de tener más y entonces arremete contra sus hermanos. Es Caín matando a Abel todo el tiempo, pero no es porque Dios pestañee. Dios le dijo a Caín, oye, estás a punto de hacer algo incorrecto, tú puedes decidir lo correcto, todavía te puedes arrepentir. Y Caín dijo, me parece que es una buena idea, pero ya lo consideré, voy a matar a mi hermano. ¿Era su oveja? No era su oveja. No era su oveja. Para poder vivir de esta manera confiadamente y ser libre de la cautividad se requiere fe. Fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos entonces al versículo 29. Aquí nos habla de plenitud. Felicidad es una palabra que simplifica el momento hacia donde Dios quiere que estemos. Hay una película, ¿verdad?, que se llama En busca de la felicidad. Y a veces parece que así estamos, pedaleando, corriendo, haciendo, deshaciendo, para un momentito. Y de hecho en la película dice, este pequeño momento en mi vida se llama felicidad. Dios no quiere que persigas un momentito de felicidad. Dios quiere que seas pleno, que puedas disfrutar y acampar confiadamente. Él provee, dice ahí,
de un huerto, proveeré a ellos un huerto de renombre. ¿A qué le suena ese huerto de renombre? ¿A qué? Sí, pero ¿a qué le suena? Hay un huerto en la historia. Edén, ¿verdad? Les proveeré un huerto de renombre. Y ese huerto de renombre, ¿qué hay en ese huerto? ¿Alguien se acuerda qué hay en ese huerto? Árbol de la vida, abundancia, plenitud. ¿Alguien se tenía que esforzar en ese huerto? No, ¿verdad? ¿Alguien tenía que estar preocupado por los animales del campo que los fueran a atacar? ¿Las bestias? No. ¿Se preocupaban por el alimento? Solo tenían que estirar las manos. Y eso es lo que está prometiendo aquí. Dice, hay un huerto y les voy a proveer de un huerto de renombre. Y no serán más congregación hambrienta en la tierra. No serán muertos de hambre. Y no cargarán o no llevarán encima más vergüenza de las naciones. Ya no se burlarán de ustedes. Dios quiere que nosotros seamos cabeza. Pero saben que para ser cabeza necesitas llenarte de la palabra de Dios. Porque no hay nada más triste que una persona que ha sido transformada por el poder del evangelio, pero que se sienta inferior a las demás personas. Es que como ahora soy cristiano, pues sí me pasan todas las cosas y sufro. Pues no, Dios no quiere que sufras. Dios quiere que vivas con la cabeza levantada, que vivas en esa plenitud. Estoy escuchando ahorita el libro de Hechos y me parece muy interesante cómo ellos, los discípulos, en ese momento, después de que Jesús ya no está, ellos se levantaron con autoridad y dijeron, vamos a compartir y a testificar del amor de Dios, de la salvación que viene a través de Cristo, a todos lo tienen que escuchar. Y dice que los principales, los líderes, los llevaban y los sometían a esta investigación, y dice que los amenazaban para que no compartieran en el nombre de Jesús. Y ellos cuando salían decían, ay, qué bueno que nos están amenazando, quiere decir que vamos por buen camino, vamos a seguirle. Y seguían y los volvían a meter y Dios los sacaba de la cárcel. ¿Y dónde están ahora? Ya se nos perdieron, siguen ahí predicando. Pues no les dijimos que no lo hagan. Oigan, ¿a quién conviene que nosotros obedezcamos? ¿A ustedes o a Dios? Pero a veces nos hacemos chiquitos. Ya nos están diciendo cosas porque somos cristianos. Necesitamos levantarnos en fe. Porque Él quiere que nosotros echemos mano de ese huerto y vivamos en esa plenitud donde puedes tener todos los beneficios que Dios tiene preparado para ti. Y ya no vas a ser un apestado, no vas a ser un indeseable, no vas a ser alguien que esté etiquetado. Tal vez incluso tú te has adaptado al desprecio del mundo. Tal vez ya ay sí, yo soy ese. No, tú no eres ese. Tú eres el Hijo del Rey. Y ese es el siguiente punto, identidad. En los últimos versículos, el 30 y el 31, nos recuerda nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque a veces vivimos sin identidad, sin saber en dónde estamos ni a dónde pertenecemos. ¿Saben que nuestros apellidos tienen esa connotación? ¿A quién le perteneces? ¿Por qué tienes un apellido? ¿A qué casa perteneces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Qué ideas tienes? Y también en toda la época, yo creo que de las guerras mundiales y las guerras frías y todos estos, había grupos, ¿verdad?, en los que se aglutinaban los separatistas, los rebeldes, los revolucionarios. Cada uno toma un equipo, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo creo que nos ponemos camisetas de los equipos a los que apoyamos y tú crees lo que crees porque pues de alguna manera te vistes con esos colores o con esos uniformes, o los que se aglutinan con un partido político se alinean con ese pensamiento, y cada día nosotros nos aglutinamos con más personas, pero con el único con el que realmente deberíamos de identificarnos es con Cristo, porque nos llamamos cristianos. Cristiano significa que pertenecemos a Cristo, que somos esclavos de Cristo. Los esclavos pertenecen en la casa. ¿Alguien alguna vez ha visto cómo eran las historias de las haciendas? Los que les marcaban inclusive el nombre de la hacienda, o de alguna manera tenían anotado su nombre. No podían escaparse, no se podían ir para otra hacienda y decir, ay, ya no me gusta esta hacienda, me voy a la otra de al lado porque ahí me parece que me va a ir mejor. No.
es esclavo de esa hacienda. Y gracias a Dios que no estamos siendo esclavos de abuso, porque Él nos está prometiendo plenitud y libertad. Él nos está prometiendo esa plenitud y abundancia. Todas las cosas de la ruta de la abundancia que acabamos de leer, ¿a poco no les gustaría tenerlas en sus vidas? Ok, pero aquí lo último es, ¿te identificas con Él? Porque lo que está diciendo para identificarte es casi marcarte. Eso te está diciendo, ¿te identificas? Ponte la marca tú mismo. Hace un tiempo compartí, no recuerdo si fue en el devocional o lo compartí aquí, perdón, ya no estoy tan claro de esa idea, pero hablaba acerca de marcarse. Hay una serie que me gustó mucho sobre, en específico ese aspecto, que los que pertenecían a ese rancho se marcaban, ellos decidían marcarse y decir yo pertenezco a este rancho. Y aquí, ¿puedes ponerme el versículo 30 y 31? Dice, y sabrán que yo soy Dios, el juez supremo de ellos, y ellos serán mi pueblo, la casa, dice ahí, la casa de Israel declarará. Aquí no es los obligaré, ni les diré que ellos lo digan, ni los forzaré. Aquí no forza Dios a absolutamente a nadie. Tú de tu propia voluntad decides si lo declaras, porque solamente lo puede declarar ¿quién? Y la pregunta sigue siendo, ¿eres de la casa de Israel? ¿Eres oveja de este redil? Y no estoy hablando de amor y libertad, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Eres iglesia de Dios? Porque ellos pueden declarar Señor Dios, márcate con el sello de Dios. Y cuando estés en la calle no vas a poder dudar de quién eres, porque Dios quiere que tengas una identidad de a dónde perteneces. Y sabes que cuando perteneces a un lugar, el lugar te respalda. Es como cuando dicen mi barrio me respalda, ¿verdad? Dios te respalda. Pero tú tienes que decidir marcarte, porque imagínate que tú de repente digas, ay Señor, ayúdame. Oye, pero ¿y tú quién eres? Pues soy yo, Juanito, el que está. Yo no te veo la marca. Sí, voy todos los domingos. Pues no me pareces conocido. ¿No les parece algo que Dios diría? Dice, oye, pero si yo estuve contigo, yo profetizaba, yo iba a los desayunos de damas, oye, estaba ahí evangelizando. Yo no te conozco. Apártate de mí, porque tú practicas lo que no es de mis ovejas. Solo las ovejas pueden escuchar la voz del pastor. Y Él quiere que tú te alinees con esa identidad. Él te llama hijo. Y el hijo tiene que aprender a recibir castigo y disciplina también. Hay otro versículo que dice en Juan al inicio, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, pero hay una condición, a los que lo recibieron. No dice a cualquiera que creyó y escuchó y dijo, me conviene, yo creo que sí, bendición, vida, dormir con la pata estirada en el campo abierto, eso sí, me conviene, me alineo con eso, ¿dónde firmo? No. Dice, los que creen, pero además tienen que ser de la casa de Israel. ¿Tú te alineas a la casa de Israel? ¿No es increíble toda la bendición que Dios tiene, esta ruta de abundancia que Dios ha preparado? De esta experiencia maravillosa de plenitud en la que Dios quiere que vivas. Eso se llama gracia. ¿Y saben lo que es gracia? Eso ya lo he compartido varias veces. Favor inmerecido. David, tú te lo sabes, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Amén. Correcto. La misericordia es no recibir el castigo que te merecías. Rompiste el plato, no te voy a dar una vara porque nada más me la voy a aguantar. O no te la voy a cobrar esta vez. Eso se llama misericordia. Pero gracia es, rompiste el plato, te voy a dar otro plato, pero además te voy a dar abundancia en ese plato. Toma, llévatelo. Eso es gracia. ¿Se entiende? Y gracia es lo que hemos recibido de parte de Dios. Gracia
es lo que hemos recibido hoy de parte de Él. Él manda lluvia de bendición sobre tu vida. Él manda montón de bendición sobre tu vida, a tu alrededor, pero te tienes que alinear. No puedes andar como chiva loca por ahí y decir que eres del redil. Tienes que ser obediente, dócil, manso, enseñable. Y a pesar de lo que veas aquí al frente, de los líderes que desafortunadamente a veces tienes, un poquito a veces como tú, porque somos humanos, con imperfecciones, con debilidades, a pesar de nosotros, que aprendas a escuchar a Dios que te habla. ¿Eres dócil? Levanta tu mano si eres dócil. ¿Enseñable? ¿Dirigible? Entonces, ve. ¿Qué pasó? ¿No que eran ovejas? Ve. Así de dóciles debemos ser. A veces nos piden hacer cosas absurdas y ridículas. Y yo no le estoy diciendo que hagan cosas absurdas, pero a veces en cosas tan sencillas como ve y pídele perdón. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Ayúdalo. Arrepiéntete. No. Entonces no eres oveja. Discúlpame que te lo digas, eres chiva. Pero hoy estamos hablando de las puras ovejas. Y las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amén. Ponte de pie, por favor. No te distraigas, cierra tus ojos. Sigue preguntándote nuevamente si eres oveja. ¿Cómo reaccionas cuando te piden que hagas cosas? Cuando una persona imperfecta te pide que hagas algo que no te gusta. Cuando te dicen no. ¿Cómo reaccionas? ¿Eres de los que se enojan? ¿De los que se deprimen? ¿De los que se van de la iglesia? Ay, mira cómo me miró. ¿Y ese se dice hermano? ¿Y ese se dice cristiano? Pues sabes que aquí hay un montón de enfermos. Todos somos imperfectos. Tú no estás aquí por el que está al lado. Tú no estás aquí por otra oveja. Tú estás aquí para escuchar al pastor, no a otras ovejas. Así que pregúntate si eres oveja seriamente. Pedro se entristeció porque le preguntaron tantas veces: Señor, tú lo sabes todo, pero ¿sabes qué? Dios quiere restaurarte. Y si has estado alejado como Pedro, si te has ido como chiva loca por allá dando brincos por el monte y hoy estás aquí y escuchas esta palabra es para ti, porque Dios te está llamando a que regreses y no te alejes. Dios te ama y Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Eres hijo de Dios. Recíbelo, esa identidad, porque con esa identidad es como tu credencial, como si fuera tu identificación del cielo. Con ese en tu cartera y en tu corazón puedes llegar a todos los lugares donde Dios te lleve. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, tú nos llamas y nosotros te escuchamos. Somos tus ovejas, aquí estamos, Señor. Tal vez hemos andado haciendo las cosas a nuestra manera y tal vez el año pasado no vimos esta abundancia porque tal vez hicimos las cosas a nuestra manera, pero hoy estamos aquí delante de ti. Entrégale tu corazón a Él y dile: perdóname, Señor, por ser rebelde. Perdóname porque me he ido por mis propios pensamientos, porque he seguido mi propio corazón. Y sabes que el corazón es engañoso. El corazón te va a engañar y te va a llevar a donde tú quieras ir. Y eso está muy de moda. Hoy el mundo te dice: sigue los deseos de tu corazón, sé feliz. Pero sabes que lo que vale la pena necesita esfuerzo y dedicación, necesita sacrificio y necesita que te marques como hijo de Dios. Ponte así como si te estuvieras marcando en el corazón y dice: yo soy oveja del pastor, yo soy oveja de este redil, yo soy oveja y le pertenezco al Rey de Reyes. Yo me marco a mí mismo porque yo soy de Jehová, yo soy del Dios poderoso y no voy a andar con mi propio corazón. Corazón, sométete a Dios. No te voy a dejar que te vayas y te desboques como tú quieras. Yo te sujeto a la casa de Dios, al redil del pastor, y voy a estar únicamente guiado por sus palabras y voy a estar dentro de su redil y no me voy a alejar.
En el nombre de Jesús. Amén. Cristo Jesús.